Hola, bienvenidos al primer capítulo de Proyecto Electrónico. Eh, no podemos en estos momentos, por las condiciones que ustedes saben, desarrollar proyectos. Eso se trabaja en conjunto, con equipamiento, con instrumentos. Así que he tomado la decisión de, en esta unidad de Proyecto Electrónico, estudiar los componentes que forman parte de un proyecto. Con el fin de que cuando podamos armar o hacerlo de una forma virtual, si esto se extiende, poder llevar a cabo un informe técnico del enfoque de cómo funciona el circuito que hemos armado, ya sea virtual o físico. Y para eso evidentemente necesitamos entender los componentes. Así que lo que voy a hacer es estudiar los principales componentes de los circuitos y de proyectos con el fin de poder tener un conocimiento acabado y entender por qué el circuito hace lo que hace, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente, que es la capacidad de análisis del alumno basado en sus conocimientos teóricos. Entonces vamos a partir con el primer capítulo de proyecto electrónico y vamos a estudiar el primer componente. Ya vimos la resistencia en el tiempo que tuvimos en clase, no me voy a quedar ahí. Y vamos a partir con un componente que es muy utilizado en electrónica, también en electricidad, que es el condensador. Esa sería nuestra primera unidad de estudio. Voy a hacer algunas experiencias, por supuesto, para poder darle un conocimiento más acabado, para ir demostrando en forma empírica que los fundamentos teóricos que voy a enseñar tienen asidero, ¿ya? Si no, no tendría sentido si no soy capaz de demostrar lo que estoy enseñando, ¿ya? Así que eso es, pues. Así que bienvenido a este primer capítulo de proyectos electrónicos, donde vamos a estudiar los componentes. Bien, bueno, como les explicaba, el componente condensador que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy, tanto como la resistencia, es un componente altamente utilizado. El condensador se utiliza para separar etapas, el condensador se utiliza para llevar a cabo procesos de filtraje, se utiliza también en la electrónica de potencia para producir control de sistemas de motores alterna, de continua, ya que produce un fenómeno bien interesante en la tensión, en la alterna, que la va retrasando con respecto a la corriente, y eso puede ser un elemento que, si bien es cierto, para algunos es indeseado, ese mismo efecto podemos ocuparlo nosotros para poder aprovecharlo y utilizar algunos sistemas de control. El condensador básicamente está presente en la mayoría de los circuitos electrónicos, o sea, es muy difícil encontrarse un circuito electrónico que no lo tenga, ¿ya? Así que por eso es que es muy importante que lo entendamos cómo trabaja y sus características fundamentales, ¿ya? Miren, el condensador se puede considerar básicamente como dos placas separadas por un material que se llama dieléctrico. No sé si lo puedo decir por acá. No tengo todo el texto. Pero en el contenido teórico se los voy a enviar, que es un material que se llama dieléctrico, que separa las dos plaquitas, y el condensador tiene una gracia que cuando se conecta a estas plaquitas a través de dos terminales, almacena energía. Primer efecto muy interesante que ustedes tienen que entender, que el condensador es capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. En realidad se comporta como una pila, ¿ya? Pero evidentemente que no puede ser utilizado como un elemento de suministro de energía a largo plazo, porque es un componente que se descarga muy rápidamente, ¿ah? Se almacena energía, pero esa energía demora muy poco en descargarse, así que no puede ser utilizado como una unidad de almacenamiento, ¿ya? Este elemento, por esa característica fundamental que es capaz de almacenar energía, puede ser muy aprovechado, ¿ya?
su símbolo en los circuitos electrónicos o eléctricos se denota, perdón, el condensador de los circuitos se denota por la letra C mayúscula de condensador o capacitor. Y estos son los símbolos más utilizados. Hay otros más, pero estos son los que vamos a usar nosotros, ¿ya? Que es que tiene los dos terminales, como le explicaba, y las dos plaquitas, ¿no? Donde se almacena la energía. Este símbolo que están aquí, que son dos rayitas iguales, se refieren a los condensadores no polarizados. Me explico. Los condensadores pueden ser polarizados o no polarizados, es decir, condensadores que hay que saber que tiene que ir el más con el menos, en el caso de la continua evidentemente, y condensadores que tú lo puedes colocar de cualquier manera y no hay ningún problema, ¿ya? Si tú te equivocas con un condensador polarizado, lo más probable es que se pegue un reventón. Vamos a hacer esa experiencia, que a los niños les gusta harto, para poder, aunque no es necesario, siempre se equivocan en los circuitos, así que de repente suena así como una pequeña bombita y ese es un condensador que está mal colocado, ¿ya? En el caso de los no polarizados, que da lo mismo como se instala en el circuito, se les llama bipolar también, ¿ah? Y este que está acá es el símbolo del polarizado, ¿ya? Ese condensador tiene que estar bien orientado y bien instalado, porque si no se genera el problema que le acabo de explicar, ¿ya? Este es su símbolo más utilizado, y otros más, ¿ya? Pero vamos a quedarnos con este, ¿ya? Este símbolo más utilizado es una línea pequeña, igual que esta, pero tiene además esta forma, ¿ya? Es un circuito polarizado, ¿de acuerdo? Evidentemente que los circuitos, los componentes no se llegan y colocan en lotes, hay que saber, digamos, evaluar si lo que hay que colocar es un polarizado o no un polarizado, ¿ya? Ese es fundamental eso, ¿no? ¿En qué se expresa el condensador? Así como la resistencia se expresa en ohms, el condensador se expresa en faradio, ¿de acuerdo? Faradio. Y se denota con una letra F minúscula, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así, la letra F, o manuscrita, no sé cómo quieran llamar. No, minúscula, ¿ya? Una letra F. Pero un faradio es un condensador básicamente irrealizable, o sea, no irrealizable, de una gran envergadura, ¿ya? Por lo que se expresan en términos más pequeños, utilizando las potencias de base 10. Se expresan en términos de microfaradio, se expresan en términos de nanofaradio, y los más pequeñitos se expresan en términos de picofaradio, ¿ya? Recuerden que lo hemos visto, alcanzamos a verlo, que el microfaradio es 1 por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? O sea, si yo tengo un microfaradio, tienen que contar después del 1, 6 espacios a la izquierda para que puedan meter el valor cuando hagamos los cálculos, ¿de acuerdo? Aunque hay calculadores, si ustedes ponen un micro, lo va a hacer igual, ¿ya? El micro es 1 por 10 elevado a la menos 6, el nano es 1 por 10 elevado a la menos 9, y el pico 1 por 10 elevado a la menos 12, ¿ya? Entonces, los condensadores pueden ser en microfaradio, en nanofaradio y en picofaradio, ¿ya? ¿De qué depende eso? De la capacidad que son capaces de almacenar por lo general, ¿ya? Y también un parámetro importante, lo voy a contar, que es el tema del voltaje que es capaz de soportar también, ¿ya? Entonces la capacidad de almacenamiento se expresa en faradio y en términos de potencia de base 10, como el micro, el nano y el primo, ¿ya? Mili no conozco ningún condensador de milifaradio, no creo. Si alguien lo ve, me avisa, pero no lo he visto nunca, ¿ya? Ahora, así como existen los condensadores bipolares o monopolar, también los hay que son fijos y variables, ¿ya? En los tiempos míos, las radios venían con un condensador variable, cuyo dieléctrico era el aire, ¿ya? Eran unas plaquitas que se iban uniendo y al unirse o separarse iban modificando su capacidad, ¿ya? Y ese elemento estaba amarrado con una piola,
donde había un palito blanco así que se movía por 100 kilos, no había kilos, sí, 100 kilos, no había los megahertz todavía, 100 kilos, 55 kilos, y se iba moviendo, entonces usted iba sintonizando. Ese condensador formaba parte de un circuito sintonizador, ¿ya? Una etapa, un tanque de sintonía, ahí se le llama un tanque de sintonía, ¿ya? Lo he escuchado una vez un profe como súper heterodoxo, nunca entendí por qué, ¿ya? Pero yo lo conozco como un tanque de sintonía, que en realidad es un condensador en paralelo con una bobina, ya lo voy a explicar ya. Y esto se lo movía el de sintonía, y el condensador, ¿no es cierto?, iba modificando su posición relativa de las placas y afectando su capacidad. Y eso uno podía sintonizar la radio, ¿ya? Una Telefunken, ¿ya? Bueno, así como hay condensadores fijos y condensadores variables, bueno, también tenemos condensadores que difieren de su constitución, ¿ya? Tenemos condensadores los más típicos, hay de otras características, pero las que yo voy a nombrar son las que vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Están los condensadores de cerámica, los condensadores de película plástica y los condensadores electrolíticos, ¿ya? El condensador de cerámica, o sea, así como una... Mírame. El condensador de cerámica es un condensador que se parece como una lentejita, ¿ya? ¿Ok? Aquí hay otro más pequeñito, ¿te fijas? Este es el condensador de cerámica, ¿ya? Y cada plaquita interna está conectada a los terminales, a cada terminal, ¿ya? Estos condensadores son bipolares, se pueden colocar de cualquier manera, ¿ya? Y hay que saberlos leer, ya se los voy a explicar cómo se lee la capacidad. Tienen que tener claro el voltaje que soportan y también la capacidad, y tienen que saber leer la capacidad, ¿ya? Yo tengo un instrumento que mide directamente la capacidad, pero bueno, si no lo tienen, tienen que saber aprender a leerlo, ¿ya? Bueno, estos son los de cerámica, que están en el rango de los 0,5 picos a 100 nanofaradios. Son chiquititos, ¿de acuerdo? De muy baja capacidad, ¿ya? Nanofaradios, ¿de acuerdo? Chiquititos. Después están los condensadores de película plástica. Este que usted utilizaba en el LDR, ¿ya? Este es el condensador de película plástica, que también este es de 100 nanos, también hay que saberlo leer, tiene un código muy parecido al de cerámica, y este también es bipolar, ¿de acuerdo? Se puede colocar de cualquier manera, ¿ya? Acá hay otro color, es lo mismo, película plástica, son todas esas características medio rectangulares, ¿de acuerdo? ¿Ya? Son condensadores de película plástica, ¿de acuerdo? Estos condensadores están en el rango de los nanofaradios. Ah, ojo, me equivoqué, no me equivoqué, un detalle. Estos trabajan en alta frecuencia, ¿ya? En el rango de las altas frecuencias. Se utilizan como etapas de filtro. En general nos van a ver en los amplificadores mandando el ruido a tierra, ¿ya? El ruido tiene una frecuencia alta, entonces encuentra un buen camino por este condensador y se va a masa. Entonces usted mejora la calidad del sonido del amplificador, ¿ya? Se usan para filtro, ¿de acuerdo? Me parece que están en los megahertz, hasta por ahí puede llegar estos condensadores, ¿ya? Este condensador es de frecuencias intermedias, ¿ya? En la orden de los 100 kilos, bueno, está en la orden de los 100 kHz, en ese rango, ¿ya? Frecuencias intermedias, ¿de acuerdo? También se pueden usar en frecuencias bajas, no hay problema. De hecho, los circuitos de control de potencia trabajan los 50 Hz, y también se utiliza para poder producir un retraso del voltaje y provocar la modificación de la potencia. Este otro condensador, es el condensador electrolítico, ¿ya? Que está en el orden de los microfaradios, ¿ya? Este es polarizado, ¿ya? Acá hay uno más grandecito, acá hay uno más chiquitito, ¿ya? Ahí, ¿se fijan? Pero ambos son polarizados, es decir, no los puedes colocar de cualquier manera, ¿ya? Porque si los pones chuecos o que nada, los pones equivocadamente, el más con el menos con el más, explotan, ¿no? Y es peligroso porque se saltan pedacitos a veces, ¿ya? Hay algunos alumnos que dicen, profesor, ¿es normal que reviente? No, no puede ser normal que reviente un componente, ¿ya? ¿Está mal colocado o no? ¿Ya? Ya seguro que más de uno lo va a colocar mal,
por más que le diga, pero igual lo van a colocar mal, ya, a lo mejor lo hacen de adrede. Bueno, si quieren reventar un condensador, me avisan, yo se los muestro por la cámara como revientan, ya. Pero son dos temas por los cuales pueden reventar que están excedidos en voltaje, es decir, son de 25 volts, me dieron 100 volts, o porque está mal puesto. Ahora, miren, voy a usar el grande porque se ve más. En todo caso, esto, ¿cómo uno sabe si es positivo o negativo? ¿Cuál es el lado positivo y el lado negativo? Porque el lado negativo está indicado acá, con un signo menos. ¿Ya? ¿Ok? Y además tiene la patita más corta. Siempre la patita más corta el negativo. ¿Ya? Este condensador es fácil de leer, porque te lo lees directamente. Este condensador es de 1000 microfaradios, miren. Es de 1000 microfaradios y aguanta un voltaje de 400 volts. ¿De acuerdo? ¿Ok? Este condensador, ¿saben dónde se utiliza mucho? En los rectificadores, me refiero a los conversores de alterna continua. Es fundamental este. En esa etapa de conversión, cuando uno tiene una alterna y la meta continua, este condensador la llega. ¿Ya? Vamos a hacer uno. ¿Ya? Dentro de lo que es proyecto, y por eso estoy explicando estos componentes, porque tenemos que hacer proyectos. Este componente es fundamental. En la etapa se llama etapas de rectificación, ¿ya? Pero son etapas tomo la alterna de la red y la paso a continua. Y este juega un papel muy importante. Pero hay que saberlo colocar. Como es de continua, polarizado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Yo les explicaba que los condensadores están separados, ¿cierto? Están separados por un material que se llama dieléctrico. Ya lo voy a colocar en el documento ya, porque en este momento no tengo idea dónde es el pulmón, pues se llama así, dieléctrico, ¿ya? Que es un separador que puede ser de aire, como le explicaba del condensador variable, puede ser de papel, también como elemento separador. Otros elementos que van a depender un poquito de las características del capacitor, ¿ya? Su aislante. Hay de micas también, se separan por micas, ¿ya? La misma cerámica en este caso funciona como un elemento dieléctrico para separar las etapas, ¿ya? Si yo lo reviento y lo abrimos, vamos a dar cuenta que tiene un papel enrolladito y son las dos plaquitas, ¿ya? Tiene un papel enrolladito y dos láminas a los costados, ¿ya? No tiene por qué estar paralela recta así, como tiene un tremendo condensador. Se enrolla, ¿de acuerdo? Los dos contactos se van enrollando y separados por un papel que tiene además un material medio aceitoso. Cuando lo reventemos se van a dar cuenta de que va a aceite también, ¿ya? Bueno, ¿qué más les puedo contar del condensador? El condensador, como les explicaba, hay dos desafíos que tenemos que ver acá. Su lectura, yo le paso de cerámica y ustedes tienen que saber de qué capacidad es. Su análisis para poder evaluar qué componente comprar, de qué característica tiene que ser, porque depende de la funcionalidad. Ya lo vamos a ver en todos los circuitos que construyamos, va a estar metido el condensador. Por eso es importante que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿ya? El condensador es un elemento fundamental. En general trabaja en conjunto con la resistencia, porque la velocidad con que yo cargue o descargue el condensador va a depender de la resistencia que tenga puesta, porque en definitiva recuerden que la resistencia es un componente que se opone al paso de la corriente, y vamos a encontrar ahí un parámetro que se llama el tau, ¿ya? Que tiene que ver con el producto de la capacidad del condensador y la resistencia para poder evaluar el tiempo de carga y descarga, ¿ya? Ese tiempo de carga y descarga, ¿sabe dónde lo van a utilizar? En digitales, cuando hagamos temporizadores con el 555, ¿ya? Bueno, sí se puede hacer con un micro, pero igual yo creo que eso es interesante, que todavía podemos trabajar con ese componente, ¿ya? Y aquí el tiempo que se demora en descargarse el condensador va a ser el tiempo en que vamos a tener activado un motor, va a ser el tiempo que vamos a tener activado una lámpara, un sistema de regadío por goteo, qué sé yo. El condensador allí le da el tiempo de activación del circuito, ¿ya? Lo vamos a utilizar en digitales para hacer alguna experiencia de temporización, ¿de acuerdo? Porque entre comprar un condensador
que me va a costar 400 pesos, y sacrificar un Arduino para temporizar algo muy sencillo, no tiene sentido. O sea, uno siempre tiene que evaluar la parte económica, ¿ya? ¿Ok? Entonces también es importante que ustedes puedan temporizar con este componente. O sea, como ustedes se dan cuenta, el condensador tiene muchas posibilidades, y va a estar, va a integrar parte de nuestros proyectos, en todos los proyectos, y por eso es que es importante que entendamos cómo funciona. En la medida que ustedes entiendan cómo trabaja el condensador, la capacidad de la comprensión general del circuito es mucho más amplia y más profunda, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer en el proyecto. Yo les voy a mandar un material y voy ahora a preparar una experiencia práctica del condensador para que ustedes vean que lo que hablé tiene asidero, ¿ya? Y con eso ustedes van a poder entender mejor las características de este componente, ¿ya? Así que ahora voy a preparar el material y bueno, vamos a tener que hacer un trabajo virtual en lo que es un proyecto, pero apenas entremos vamos a hacer algunas cositas con el condensador, ¿ya? Ojalá que entremos luego, sí. ¿Ya? Pero bueno, este es el tema del condensador. Yo les voy a mandar, esta es una exposición muy sencilla. Más profundo va en los materiales de por Classroom y también por WhatsApp, que lo voy a subir. Cosa de que no haya ninguna justificación de que no puede leer el contenido, ¿ya? Así que bueno, esto es lo que vamos a ver en el proyecto. Terminado el condensador, nos metemos en la bobina y vamos a ir viendo otros componentes más que nos van a permitir hacer una compresión acabada de los proyectos, ¿ya? Como no podemos hacerlo, por lo menos vamos a hacer algunos trabajos prácticos pequeñitos con estos componentes, cosas pequeñitas para comprender cómo funcionan, y a la vez proyectos virtuales para poder utilizarlos en el proceso, ¿ya? Bueno, eso es, pues, ¿de acuerdo? Cualquier duda, como siempre, a sus órdenes. Usted me manda un mensaje y yo se lo voy aclarando, ¿de acuerdo? Ya pues, jóvenes, cuídense para que cuiden a los demás. Nos vemos.